Vale, buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta su casa, Institutos Hispánicos. Como presidente es un placer tenerlos a todos aquí, especialmente a Wilfredo. Por fin manejamos gente viva, no gente que ha desaparecido. Y tengo el placer de abrir esta segunda jornada dedicada a los científicos de Canarias. Saben que mañana y pasado tendrá lugar en el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna. Y voy a permitirme el lujo, ya que el señor Pepe García Casanova va a introducir al señor Juan Montesino, cómo han participado en un evento anterior en torno a la isla de La Gomera, en las jornadas de Teleforo Bravo, y nos gustaría regalarles a cada uno de los dos un libro en el que ellos pues son autores también. Muchas gracias. Muy bien. Bien, los dejo con Pepe García Casanova, que va a introducir al ponente. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Profesor Vilpré, presidente del instituto, amigas, amigos. Yo no tenía que estar hablando aquí hoy. El amigo Jaime Coello me pidió gentilmente que si le podía sustituir, cosa que es imposible, bueno, para presentar o también otro amigo, al amigo Juan Montesinos Barrera. Bueno, Jaime se excusa por que está en la isla de Lanzarote y por ese motivo pues me toca a mí y es un grato placer el poder intervenir en este acto de hoy, continuación del que empezó ayer y que dentro de 2 días finalizará en el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna. Y digo que es un doble placer, primero porque este señor fue mi profesor, bueno, en realidad lo sigue siendo, de botánica, fue el mentor que me empujó a hacer primero la tesis de licenciatura, después la tesis doctoral, y con quien he tenido gratísimos momentos, y seguimos manteniendo una relación fluida de cariño y de amistad con la cual él me distingue. Sin más, vamos al otro protagonista de esta tarde, al ponente, Juan Montesinos Barrera. A Juan me unen también unos lazos también profesionales, pero también de amistad, en el sentido amplio de la palabra. Él es natural del pueblo de Baigran Rey, en la isla de La Gomera. Casualmente mi madre nació en dicho pueblo y aunque tras su matrimonio se vino a Tenerife, donde vivían mi padre y su familia, pues yo desde pequeñito tuve lazos físicos con la isla de La Gomera. Mi madre me llevó, cuando yo no tenía 1 año, en un barco frutero que se llamaba Sancho II, y después de llegar al puerto de San Sebastián, embarcamos en una falúa que recorría al sur de La Gomera hasta llegar al puerto de vuelta, el viejo puerto. Entonces, bueno, hay vínculos de mucho tipo. Y yo en realidad a Juan creo que lo conocí ya estando cursando la carrera de biológicas en la Universidad de La Laguna. Él era un curso detrás del mío, lo mismo que el amigo Cristóbal Rodríguez Piñero, que anda por ahí. Y la verdad es que no solamente por la sangre gomera, sino por la simpatía personal, las afinidades de gusto, incluso de sensibilidades, vivimos el tardofranquismo. Y bueno, pues todo eso une y claro, me dicen, presenta a Juan. Claro, por supuesto, con muchísimo gusto. Y Juan le pedí un pequeño currículum y él que me dio esto. Nos vamos a cansar de leerlo. Porque Juan, entre otras muchas cosas, aparte de ser biólogo, aparte de ser naturalista, Juan es una buenísima persona. Y entre las cualidades de las buenas personas está la sencillez y la humildad. Y de eso Juan está sobrado. Dicho lo cual,
también hay que decir que Juan es fotógrafo. Siempre nos deleitó con unas fotografías extraordinarias de paisajes, de paisanaje y, como no, de flora y de fauna, especialmente de la primera. Y bueno, pues ha escrito muchas cosas, aunque no las pone en su currículum, pues desde aquí, precisamente en este libro que nos acaba de regalar gentilmente el presidente del instituto, pues aquí cada uno de nosotros tenemos un articulito, pero no es el último. También en la revista Macaronesia, de la Boldín de Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, también en este último número, Juan escribe un artículo sobre, en este caso, las malas prácticas del aprovechamiento de la palmera canaria, algo que se venía haciendo de forma ancestral y que en los últimos años pues, se va desvirtuando y ahora interesa más la cantidad que la calidad y se hacen unas prácticas que pueden incluso amenazar la pervivencia de algunos de estos ejemplares. Pero no es eso, solo. También en la revista El Pajar, que se edita aquí también en el Valle de la Rotava, pues también Juan escribe en compañía de otros colegas pues un trabajo muy bonito sobre la biología y la etnografía de la palma, de la palmera. Y bueno, nos va a deleitar seguro hoy, porque de esto él sabe un montón. Juan, no me enrollo más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Va a apagar la luz? Muy bien. Bueno, con esta diapositiva que abre la charla es desde el Roque Chinobre, en Anaga, el Roque Chinobre, sitio donde antes se podía uno ir y ahora estamos más controlado eso y me parece bien porque antiguamente íbamos 2 o 3 personas, pero ahora es una multitud, ¿no? Entonces resulta que en este roque pueden ustedes ver, a ver si yo acierto aquí, esto es donde normalmente se paran los coches, este es el cabezo de la Ensillada, puede un par de cabezos más aquí, pero sobre todo en esta parte del norte de estos cabezos es lo que llamamos el Pijaral de Anaga, una zona de las más ricas, más biodiversas de las Islas Canarias con respecto a la laurisilva. Mira que soy gomero y en la Gomera tenemos cosas buenas también, ¿no? Pero esto es un sitio muy especial. Resulta que tengo un micro aquí. Si quiere hablo un poquito más alto. ¿Y me oyen? Bueno, entonces... Ahora tengo aquí un... Sí. Resulta que, si ustedes se fijan, estos son los caminos que hay dentro de ese Pijaral, un lugar mágico, ¿no? Esto es la Violeta de allí de Anaga, y nosotros íbamos con mucho interés siempre por ahí, porque, fíjense ustedes, a veces intentando buscar entre la claridad del monte la tabaiba, la euforia melífera, ¿no? La tabaiba de monte, que es como un árbol, ¿no? Un endemismo canario que es muy interesante. Y les pongo esta foto y todo esto para decirles que en primero de biológica, la foto no es muy buena, era de este amigo que es Pedro Romero, se llama, era de Taganana, y este soy yo, este es Cristóbal, y los demás son compañeros, Willy, las dos Mercedes, Vila, es decir, los compañeros del curso ese de biología. Y nos despedíamos ese día en la Avenida de la Trinidad y Pedro y yo nos íbamos con nuestras mochilas a Naga, con otros compañeros de allí de Taganana. Y precisamente íbamos a ese Roque Chinobre
y también por los alrededores, porque habían, estos muchachos de Taganana conocían a una gente que vendían unas fincas de monte en la parte esta sur, ¿no? Entonces queríamos estudiar un poquito eso y para proponerlo después, y proponerlo a lo de Icona, porque en el tiempo no había medio ambiente, nada, sino Icona, ¿no? Y también se lo íbamos a proponer, eso lo plantearon ellos la primera vez que yo escuché eso, que había un señor que se llamaba don Wolfredo Vilpré de la Torre y que era consejero del Cabildo, en aquel tiempo todavía del franquismo. Pero él fue consejero del Cabildo en ese tiempo y después, pues una gente que era pues muy capaz, como Rafael Clavijo y demás, dijeron, aquí tenemos un sabio que nos puede ayudar. Él fue consejero de Cultura. ¿Cultura él? Sí. Sí. Y pensábamos ir a hablar con él, pues, para comprar ese cacho de monte, ¿verdad? Y hacerlo público, porque aquella gente estaba dispuesta a vender. Bueno, quería empezar eso con eso. Posteriormente fuimos muchas veces por ese bosque. No había nadie, digamos, íbamos, aquí está Alberto Brito, aquí está Cristóbal, Fernandito Lozano, Meli Delgado, en fin, compañeros del curso, y este es un guardamonte y otro que estaba en práctica. Este se llamaba Andrés Perdomo y este se llamaba José de la Rosa. Y ya José de la Rosa murió, pero Andrés Perdomo me dijeron que vive todavía, de 90 y tantos años, y está por ahí por Taganana. Ellos iban con nosotros con mucho gusto, ¿no? Este otro quería aprender cosas de las plantas y demás que nosotros sabíamos, y nosotros queríamos saber lo que ellos sabían, que era mucho, ¿no? El gusto, el olor, los usos de los árboles del monte, ¿no? Y entonces pues formábamos ahí una... Sí. Muchas veces terminábamos en la bodega que tenía nuestro amigo Pedro Romero en Taganana, en una roca de esa de tosca que caía de arriba de la montaña, y entonces en un llano, allí la cogieron y empezaron a abrir la tosca por dentro e hicieron una bodega en el interior. Excavaron la bodega y claro, una bodega de ese tipo tenía que hacer buenos caldos, ¿no? Y nosotros nos echábamos también nuestros vasitos cuando íbamos por allí, por supuesto, ¿no? En esos tiempos, 75, 76, ya estábamos haciendo el segundo de biológica, ya estábamos recogiendo las plantas para el herbario. Ahí viene Cristóbal con una bolsa, si nos cogen ahora en el monte haciendo eso, no veas, ¿no? Y entonces caminamos desde Hermigua hasta Meriga, acampamos una noche en el Cedro y después otra noche en Meriga. En todo ese tiempo no vimos a nadie. Tú vas ahora al Cedro y es una multitud, pero cientos de personas, para arriba, para abajo, extranjeros sobre todo, ¿no? Caminando por ese monte. Claro, ahora está así, de esta manera, como pueden ver, ¿no? Preparadito para el camino de la gente y todo eso un tránsito continuo. Sí, para sacar esta foto tuve que esperar un rato a que pasaran unos grupos de extranjeros para poder sacar hace un par de años, ¿no? Bien, nosotros íbamos ahí al monte porque habíamos quedado con Isidoro Sánchez que era ingeniero jefe de Icona de La Gomera, y entonces había un proyecto de Agulo de hacer un embalse tremendo en Meriga, en el cauce principal de Meriga, un embalse que diera para todo Agulo, y para ellos es muy pretencioso. Entonces hablamos con don Teleforo Bravo, y don Teleforo dice, es un disparate, ese barranco de la Palmita es un barranco sobre materiales nuevos, eso se filtra todo, igual que la presa que tienen ustedes en la orilla sobre Agulo, y hacer una presa de ese tipo en ese monte, acabar con todos esos árboles, eso es un disparate, eso para hacer un proyecto y vete a saber lo que hay detrás, ¿no? Bien, entonces nosotros empezamos ahí, cogimos en el periódico El Día, estaba Gilberto Alemán, hacía una página los domingos, y entonces ahí fuimos sacando algunos artículos y algunas publicaciones, y ayudando pues, a esta gente, a Isidoro mismo, que tenía mucho interés en conservar eso. Y al final pues se logró, de tal manera de que en ese monte solamente se hizo luego una presa pequeña que da suficientemente para la gente de La Palmita, del barranco de La Palmita, y después otra presa grande se hizo en el barranco de Las Rosas, que ya esa pues da agua para Agulo y todos los demás lugares de aquellos, ¿no? Es decir, que eso se logró parar. Todavía
Claro, el Parque Nacional de Jarajunaí se creó en 1981, o sea que eso fue anterior a eso. En Meriga, curiosamente, ahí está Cristóbal, en Meriga acampamos, pues viendo todos esos árboles, un disparate de lo que iban a cargarse ahí, ¿no? Y por la noche oíamos pum, pum, pum. Y claro, nosotros éramos los estudiantes homeros que estábamos en contra y ponían a la gente, ¿sabe cómo son los bulos y demás? Siempre los caciques les gusta meter mentiras. Y al final, incluso en el Ayuntamiento de Agulo nos declaró persona non grata, el Ayuntamiento. Todavía no hemos retirado eso, pero bueno, espero que lo quiten algún día, ¿no? Y entonces pues, digo, pues a ver si viene algún cabrón por aquí, ¿no? Salí para afuera, una linterna, y entonces me veo unas ratas así de este tamaño, cayendo de un viñátigo, porque mordían las ramas del viñátigo, eso tiene algunos principios activos, ¿no?, potentes, y colocadas. Claro, al amanecer las aguilillas se daban el festín, ¿no? Pero bueno, la primera vez que nosotros vimos ese tema. Eso eran tiempos en la universidad, tiempos de libertad, de ansias de libertad, de acabado el franquismo, de unos deseos tremendos de que llegaran otra forma de vivir, ¿no? Una igualdad mayor, democracia, en fin. Eso al final parece que iba consiguiéndose hasta que en 1981 dieron un medio golpe de Estado ahí, pararon la cosa, y ya ustedes ven cómo estamos hasta hoy, ¿no? Bueno, esto era en el campus de la universidad, fíjense en la parte baja la cruz de piedra, ahí iban las guaguas esas antiguas de la laguna, bueno, yo creo que las de Bramas, ¿no? Así, unas guaguas de Mercedes y tal, de asientos de madera y demás. Y ahí están pues todos los estudiantes con sus anorajes y con sus, en la laguna, intentando luchar por el frío. Aquí tenemos lo que había ese día, dice allí, Festival de Música y Poesía, organizado por el Colegio Mayor San Fernando. Y esos eran los gofiones, primeras actuaciones de los gofiones. Y este era un cantautor que tenían aquí en Tenerife, un trovador, buena gente, llamado Juvenal, llamaba, sí. Y este era otro grupo que actuó ese día, que se llamaba Alicia y el Grupo Palo. Alicia tenía una voz muy bonita, ¿no? Eso eran esos tiempos. Bueno, aquí tienes a los... Aquí está, los miembros del Departamento de Botánica de la Laguna en aquel momento. Esto fue una comida que hicieron de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Ahí estaba don Fernando Lozano allí, ¿no?, presidiendo la cosa, él nos invitó y fuimos por allí. Y entonces allí ya yo saqué esa foto. Está Marcelino, Lali, Nino, Katy, Pedro, Peranza y Blas, miembros del Departamento de Botánica todos, ¿no? Todos nuevitos, por supuesto. Y que pasó el siguiente es en el faro de Urchilla, en la isla del Hierro, en lo alto del faro, pues sacando una foto, pues estaba una pista de tierra todavía y tal, y fue un curso de liquenología moderna que organizó don Wolfredo en el Hierro, bueno, en Tenerife, pero con esas excursiones al Hierro. Me invitaron a ir y fuimos con mucho gusto. Y ahí vemos ahora, les voy a explicar, bueno, el mar de las Calmas, del Hierro, se ve perfectamente que no hay nada que entorpezca la vista, como los invernaderos y demás de los Carrillo Cábanas en la parte esta de la Hoya Tecorón, sino que todo está pristino. Bueno, y aquí tenemos al equipo, al jefe, ¿no?, y su gente. Entonces ahí tenemos a Katy, a Irene, Eduardo, Pedro Luis, esta es Lali, esta es Luisa Gallo, que estaba en ese tiempo yo creo en el Linía o por ahí, ¿no? Aquí está Cheli, Nino aprovechando para echar una cabezada, Marcelino estaba por ahí por un lado, aquí está Cristóbal,
Y aquí tenemos al farero que nos contó un montón de cosas, ¿no? Tenía unas ganas tremendas de que llegara alguien por allí, el farero. Bueno, y aquí tenemos el invitado de botánica, que era Gerald Vollmann, y este viejito era un conservador del Museo de Viena, o por lo menos se dedicaba a recoger ejemplares de plantas para prensarlas y después llevárselas para el museo y vender algunas también, que según me dijeron, ¿no? Vollmann había estado en Chile, ¿no? Y había estado en el desierto de Atacama haciendo sus estudios, e incluso, pues lo que yo sé de aquel momento es que había como descubierto la edad en que pusieron el tiempo, o sea, la época en que pusieron las estatuas de la isla de Pascua, por unos líquenes que crecían en una de las estatuas. Entonces, por fotos antiguas, comparando lo que había crecido en ese tiempo y tal, en fin, eso eran las noticias que yo tenía de Vollmann, ¿no? Pero después, muy bien, este hombre, aquí hay una foto que estas dos son de Cristóbal, que se ve a Vollmann ahí brindando, eso le encantaba, el hombre estaba encantado con esto. Y aquí está el viejito Metlesix. Poníamos por la noche a ver cómo prensaba las plantas con gasas, con unas pinzas, una cosa tremenda de ese hombre, ¿no? Una curiosidad. En fin. Bueno, y esto pues también les voy a contar una pequeña anécdota aquí. Don Alfredo tenía apalabrado un chalet de la UNELCO, una pensión en Valverde, todo organizado, ¿vale? Pero yo me llevé la tienda esta que me prestó Checho Bacallado. Digo, Cristóbal, nos vamos a quedar aquí para quedarnos en el monte, coño, en el monte este. Él decía, pero ¿cómo van a quedarse en el monte si tenemos casa donde quedarnos y tal? Que bueno, pues déjenos aquí en la guagua y tal. Y entonces ya después se bajaron Lázaro, como pueden ver ahí, este es Lázaro, y Salvador, Salva, que no recuerdo su apellido de Gran Canaria era, ¿no? Cristóbal y yo, estamos ahí. Y entonces, porque resulta que nos invitaba Cheli a la casa de la abuela, de la madre, ¿cómo se llamaba aquello? En El Pinar. Y claro, fuimos allí, nos pusieron unos petos ahí asados, vino bueno, una quesadilla inmensa, bien preparada, de la mejor que yo me he comido, ¿no? Bueno, y entre tanto vino, llegó un momento ya que ya nos íbamos a buscar a la tienda del monte. Pero cuando estábamos fuera, yo creo que estábamos un poco desorientados, porque la viejita, la abuela, ya le dice, mira mi niño, lleva a estos muchachos porque no, el rumbo no lo tienen, claro. Bueno, y entonces nos llevó para arriba. Pero después tuvimos una jaqueca para poder encontrar la tienda, porque eso lo dejamos así, con todos los atarecos dentro y tal, son tiempos sanos. Bueno, y ahí estamos, por la mañana. Bueno, son pequeñas anécdotas para... Bueno, pues todo eso, ya comentaré luego, todo debido pues, a don Wilfredo, a su departamento de botánica, y que nos dio la oportunidad no solamente de tener toda la bibliografía y todo lo que podíamos conseguir por todas partes, sino además también de conocer a botánicos extranjeros y de progresar, ¿no? Y de aprender mucho. Esto fue en ese tiempo, el 77 fue un año especial. En abril del 77 hubo unas lluvias, unos temporales, que la laguna se inundó. Se veían en los periódicos los barcos sacando a la gente de la parte esa del Camino Largo hacia San Benito, ¿no? Y yo estaba en La Gomera se llevó el temporal una carretera por el norte, después por el sur, en Playa Santiago, tuvimos que cambiar de coche en el barranco, crecido, ¿no? Y por fin llegamos a la laguna, no pude entrar en la laguna a la casa porque estaban por el Mesamota inundada por completo. Y entonces nos fuimos a Gran Canaria. Y allí, pues nada, allí hubo un congreso que era de plantas e islas, organizado por Branwell. Era don Juan Nogales, ingeniero jefe de Licona en Canarias, ¿no? Una apertura ahí con la universidad y demás. Este era el presidente del Cabildo de Gran Canaria, no me acuerdo cómo se llamaba. Julia Pérez de Paz, que trabajaba en Polen. Y luego después aquí estamos, pues la gente de la laguna, ¿verdad? La gente del departamento de botánica,
Julio Rodrigo, Carmen María, una paisana de Idermigua. Pues por aquí están los ingleses y los canarios, juntos pero no revueltos, ¿no? Y por aquí estaba Antonio Machado con la mujer y Aurelio Martín, zoólogo, que estuvimos por ahí, pasamos unos días estupendos, aprendimos un montón y la verdad que eso fueron momentos muy, muy interesantes. Bueno, una de las cosas importantes que nos pasó a nosotros fue que en el departamento también estaba Eduardo Barquín y nosotros empatamos muy bien con Eduardo. El año antes ya habíamos estado en La Gomera, vinimos caminando de San Sebastián, de La Gomera. Esto es la playa que hay del Cabrito, está en un barranco cercano al este de San Sebastián, ¿no? Y entonces, pues, bajamos, esta foto la hizo Cristóbal, y vinimos por esa lomada, bajamos el barranco de la Guancha, subimos el barranco de la Guancha y bajamos por una degollada hasta el Cabrito. No había nadie. El Cabrito en ese momento, la viuda de Daria, yo creo que no lo había vendido todavía, porque ustedes saben que después este barranco fue vendido a una secta de esta austriaca, de no sé qué, el Otto Mued y no sé qué, en fin. Sí. Y nada, llegamos ahí al Cabrito, estábamos descansando un poco en la playa. Antes pues, ¿ves? Llegamos ahí, había una palma datilera, tenía sus dátiles, bueno, también, y comimos, como pueden ver, ahí está Cristóbal y Eduardo. Y Cristóbal en el bolso trae la salvación nuestra. Traía de su casa un queso y una pelota de gofio amasada, y ese fue nuestro almuerzo, con los datilitos y demás, y nada. Y luego ya nos regresamos para San Sebastián. Estuvimos luego en el Barranco de Argaga, que es un primor, un jardín botánico natural que hay en La Gomera, al este de Vallerenrey, sitio peligroso porque han caído muchos riscos por ahí, desprendimientos, etcétera, pero eso no quita para que... Esta es la playa, todavía la terraza de María, las plataneras, la calera todavía sin esas edificaciones grandes, los Peugeot 404 que eran los taxis que habían en La Gomera, y Cristóbal y Eduardo caminando por la playa esa. Hablamos mucho allí con mi padre, con la gente, sobre los distintos rasgos fisiográficos del paisaje, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay unos pies de risco exagerados, ¿no? De avalanchas, de caídas de los riscos estos de Tequerguenche. Y pues también comentamos lo que era una fajana, lo que eran unas puyatas, lo que eran los ancones, porque Eduardo estaba muy interesado en todo eso para su tesis doctoral, ¿no? A ver todos los elementos estos del paisaje, ¿no? Y también, por supuesto, pues lo que llamábamos después cultura de la palmera, los distintos aprovechamientos que se sacaban de la palma canaria. Ahí pueden ver estos entazos. Esto es asimismo sacamos en el año 86 una postal, sacamos unas postales de La Gomera con un pariente y yo, y entonces una de las postales era esta del guarapo, y luego explicando en inglés y en alemán y demás, pues que eso no mataba la palma, sino que era verdaderamente un proceso tan ancestral y era, digamos que uno de los pilares de la cultura nuestra, de la cultura de La Gomera, ¿no? El conocimiento que tenían los gomeros, un conocimiento compartido desde tiempo atrás, desde antes de la conquista, ¿no? Y esto, como pueden ver, es ya este hombre está haciendo lo que se llama curar la palmera, que es todas las tardes quitar una laminita delgada de lo que se ha cicatrizado de día para que empiece a manar la savia dulce, o sea, la savia elaborada y la bruta también, ¿no? El guarapo. Y como pueden ver aquí, las abejas, ya hizo la primera esa de la cura, un canal de caña y una lata de esas que venía con galletas de antes, ¿no? Arreglada, preparada para poner ahí. Ya hoy en día son baldes de plástico y demás, ¿no? Y bueno, pues hablamos de toda esta cosa y de que verdaderamente no solamente era un pilar de la cultura gomera, sino que incluso podíamos hablar de cultura de la palma, por ponerle una cosa, porque obviamente la cultura es de los humanos, no de la palma, pero pusimos eso. Y luego después ocurrió en el año 78, el año siguiente,
don Wolfredo fue a Túnez. Fue a Túnez un viaje en el mes de julio y me trajo esta postal. Esto era una postal que vendían ahí en Túnez, ¿no? Y se ve un nativo de Túnez, una palma datilera, curando la palma, cortando un poco el cogollo, una cereta de hojas de palma colgando de dos hojas, y aquí un odre de barro para ponerlo después dentro y recoger el guarapo, ¿no? Claro, ya yo había leído cosas del norte de África, en el departamento había bibliografía del Maire, o Mer se llama la flora del norte de África, del Chala, Mauritania, y toda esta cosa, y en algunos, un tío mío que estaba en Francia también, él me comentó una vez que allí en Túnez, porque a él lo cogieron los alemanes, él estaba en la Legión Francesa cuando, en fin, estuvo en la guerra de España y después en la guerra esa europea, y estaba en África, en el norte de África, con la Legión Francesa y enfrente de los tanques de Rommel, ¿no? Y lo cogieron en un oasis de Túnez, en un momento determinado todo el destacamento había muchos españoles, ¿no? Sobre todo unos cuantos canarios, de los que se fueron de Villa Cisneros y se llevaron a todos los presos políticos que habían allí en Villa Cisneros, fue un episodio importante ese. Y entonces me había contado de que allí le sacaban el guarapo a la palma también, ¿no? Bueno, pues esta es la primera evidencia que trajo Villepré de Túnez, evidencia gráfica, de verlo, decir, pues míralo, pues sí es verdad, ¿no? Y entonces aquí les voy a enseñar la parte del reverso de la postal. A ver, oye, dice, no te me adelante, pero no te me atrás, aquí, ahí está. A Juan Montesino como testimonio etnobotánico de un acervo cultural común con los pueblos norafricanos. Recuerdos de Túnez, Wolfredo Villepré, Tunisia, julio de 1978. Eso es un documento muy importante. Y eso al final nos llevó a lo de la cultura de la palmera. ¿Entiendes? Entonces, pues, inmediatamente yo hice un artículo para la revista Guairo, que era de la Caja de Ahorro de Gran Canaria, donde hablamos por primera vez, pues entonces, definimos un poquito lo que era la cultura de la palmera. Creo que aquí, ¿no? Ayer hablaba Pedro Sosa de que es posible que los aborígenes trajeran también semillas de la palma datilera, y su conocimiento de la palma datilera es lo que digo yo aquí, porque dice a ver si yo puedo leerlo ya. En muchos lugares costeros del archipiélago nos encontramos la palma canaria asociada a una palmera, la datilera, Phoenix dactilífera, oriunda del norte de África y del suroeste de Asia, y que probablemente la trajeron los primeros pobladores, ¿no? O sea, que, a ver, sus primeras poblaciones fueron introducidas en las islas por los aborígenes canarios a su llegada al vecino continente. Al mismo tiempo, fueron portadores de toda una serie de conocimientos sobre el aprovechamiento de dicha planta que utilizaron luego en los grandes palmerales de la especie canaria que había en las islas. Todos estos conocimientos, enriquecidos a través de los siglos, dieron lugar o dieron origen a lo que podíamos denominar cultura de la palmera. Sí, ya se definió eso ahí. Y luego pues ya hablamos de la cultura de la palmera, ¿no? Mira, troncos de palma, unas colmenas hechas con troncos de palma. Un señor en Taso, que era la mejor miel de palma de La Gomera, era de allí, de Taso y Cubaba, curando la palma, quitando esa laminita delgadita que no, como un céntimo. Ahora lo veo yo, lo ponen en la tele estos guaraperos industriales, y le sacan un cacho tremendo para sacar mucho guarapo y que dé bastante y ya está, ¿no? El rollo industrial, ¿no? Mientras que esta gente lo hacían con mucho mimo, ¿no? Suavito, no en todo, buscando bien, no rebajar mucho por los lados, porque si no después en la palma, en donde se hizo guarapera, se queda un estrangulamiento en el tronco, y si tú rebajas mucho por los lados, alrededor, ¿verdad? Y llega un momento en que la palma esa tiene un estrangulamiento tremendo, ¿no? Una cicatriz ahí en un lado. Bueno, y allí tenemos esa era mi abuela con su estera, en un cuarto donde recogía las papas y las ponía encima de esa estera, un cuarto de esos de suelos de tierra, ¿no?
Y este señor está ripiando un pirguan, que es el raquis ese de la hoja de la palmera, para hacer pues, pasto para las cabras, los animales, los burros, las vacas, lo que tuvieran allí en Tazo, ¿no? Había una vida agrícola en Tazo y ese agrosistema funcionó pues, durante un tiempo, ¿no? Y después ya pues, pasó como en toda La Gomera, ¿no? Se quedó abandonado. Siempre acompañamos con un glosario de términos, ¿no? Usados como talajague, palanqueta. Talajague es la base de la hoja de la palma que tiene espinas en vez de hojitas, ¿no? Talajague. Y bueno, y lo demás, pues, también, sí, jarropón, todo lo que usamos nosotros ahí. Seguimos. Más adelante, pues ya en el día sacó unos fascículos de naturaleza canaria y ahí ya, pues, con más calma, pues, hicimos algo del palmeral, de la palmera canaria, ¿no? Con unos relatos y demás. Nunca he perdido la oportunidad en este caso fue en un congreso que hubo en Gran Canaria, organizado precisamente por Pedro Sosa, de la primera conferencia internacional de Fénix canariense, y allí presenté esto para, de nuevo, reafirmar en lo que era la cultura de la palmera y ver el hoyo diferencial de obtener el guarapo en la palma canaria y cómo se obtiene también guarapo para sacar azúcar y vino y demás productos en otros sitios del mundo, como con los cocoteros, con las palmiras en el sudeste de Asia, con la Phoenix reclinata en África o la palma del aceite, que es la que más utilizan también para sacarle de las inflorescencias masculinas, agujerarla y unos foniles que hacen con las hojas, las llenan las botellas y entonces ese guarapo ellos lo utilizan pues para fermentarlo, para hacer azúcar, hacer melaza y demás. Es decir que el proceso de obtención de guarapos de las palmeras es, digamos, mundial, en el mundo tropical, ¿no? Bueno, y hace poco lo que decía Pepe en una revista que es aquí, El Pajar, un cuaderno de etnografía canaria, pues entonces ya aprovechando, y vamos a sacar todas esas fotos antiguas que yo tenía ahí del año 77, de cuando fuimos a Gran Canaria, a estudiar eso en Tirajana también, pues cuando fuimos a lo del congreso de ese Planta Islas, conocí yo cuestiones de esas en Tirajana, y luego volví a tomar nota y a preguntarle a la gente y aprender un poquito de esa gente ahí de Gran Canaria, que es lo que hacían con las hojas de las palmeras. Y entonces, pues con Lázaro Sánchez Pinto y con Miguel Ángel Hernández Méndez, con quien estoy trabajando mucho en un grupito que tenemos en La Gomera, que se llama CEIO, Centro de Estudio e Investigaciones Oroja, y vamos publicando lo que podemos, ¿no? Aunque algunos nos consideran, dice, somos unos enemigos no saben de quién, somos amigos de La Gomera, somos gente buena que queremos nuestro pueblo. Lo que pasa es que los políticos estos clientelistas están siempre confundiendo, ¿verdad? Bueno, lo que les digo es que aquí volví a sacar la foto esa y aquí abajo explico también que fue traída por Alfredo Vilpred y demás, para siempre las cosas que declara. ¿Por qué? Porque esta foto apareció después en una publicación ahí que hicieron en La Gomera de un perito agrícola que había en Vallehermoso, que entonces cogió un trabajo que hice con un compañero de allí que se llama Eduardo Ginea, y bueno, lo fusilaron por completo, se copiaron todo, y copiaron hasta la bibliografía, ¿no? Y las fotos las pusieron a nombre de otro, y eso fue un libro que sacaron ahí después. Aider Gomera multiplicó ese libro y un día en un congreso que se hicieron en La Gomera, de Palma, me traen ese libro fotocopiado y digo, eso no lo quiero yo. ¿Por qué? Hombre, porque eso la mitad está plagiado. ¿Cómo están ustedes multiplicando eso? O sea, hay que estar vigilantes con estas cosas. Pero bueno, y aquí volvimos a aclarar esto. Aquí tiene en aquel 77 a Irene con su sombrero, ¿no? Que vendían allí en Santa Lucía de Tirajana, sus bolsos y demás. Una familia que se dedicaba. Ahora sí, las palmeras las tenían todas escalamochadas. En La Gomera decimos escalamochadas, ¿no? Sin hojas casi con los cogollos, ¿no? Para sacar las hojitas esas. Bueno, esta mi abuela con la estera para que se vea aquí en color. Y luego después, esto, que un día, en el año 79, bajaba yo del cercado a Valle Gran Rey, recogiendo algunas plantas y con unos amigos,
Y al empezar a bajar para Bayer en Rey por ese camino tan pendiente, oí cantando un niño. Bueno, y la curiosidad me dio a subir por una laderita, ¿no? Una medio fajana, y entonces me asomo y lo veo. Cantando con su rebañito de ovejas y cabras por allí, ¿no? Se había quitado ya un suéter, se había quitado otro, y tenía puesto otro, ¿no? Y la camisa y la camisilla, y en fin, el frío del mañanero, ¿no? Se llama Juanito. Entonces hablé con él y decía yo, pero ¿qué hace? Dice, aquí tocando la guitarra era un taljague de palmera. La fantasía mueve montañas, ¿no? Entonces él ni cuerdas ni nada, sino con su cuchillito le quitó las espinas y él cantaba como si estuviera tocando su guitarra y tal igual. Digo, qué maravilla, ¿no? Entonces le saqué un par de fotos y después ahora les puse les voy a poner una de Juanito hace 2 años en el Cercado, por fin consiguió una guitarra de verdad, ¿lo ven ahí? Y con su grupito cantando una misa en las fiestas del Pino ahí en el Cercado, ¿no? Juanito Niebla Chinea, ¿no? En fin. Bueno, esta foto es del año 1973 en Taguluche. Taguluche, un valle contiguo al de Valle Gran Rey, ¿verdad? Hacia el oeste, pertenece al municipio de Valle Gran Rey, pero en ese momento tuvimos que bajar caminando desde Arure, porque ese pueblo no tenía carretera, ¿no? Y tenía 2 caminos, uno que bajamos pendiente por ahí para abajo, tienes que tener cuidado para no irte para adelante, ¿no? ¿Verdad? Saltando por esos andenes, y otro que ya es más pausado, más lento, más zigzagueante, que es el camino de las bestias, que llaman allí a los burros y a los animales, ¿verdad? Y entonces ahí en Taguluche pues estuvimos un día con la gente de allí del lugar, y si se fijan, tenemos una cosa muy interesante. Las palmeras estaban todas vivas, todas sanas, hasta la de las laderas esas de allá. Todas estaban usando sus hojas para los animales. Pero si se fijan, las hojas que cortaron, que son toda esta corona de abajo, si una la iban a hacer guarapera, esa no le cortaban las hojas, para que se mantuviera una cantidad de hojas que pudiera producir el guarapo, ¿no? Pero si no, la cortaban para los animales. Y dejan siempre la parte de la hoja de espina, el talajague. El talajague se dejaba porque después el talajague se caía o cuando volvías a subir a cortar las hojas, los dátiles para los cochinos, ¿no? Las hojas para los burros, para las vacas. Entonces tumbaba los talajagues y eso era el combustible de leña para las cocinas de leña de aquel tiempo. Fíjense aquí cómo este señor está subido, no es en Taguluche, está en otro sitio, está subido con una soga, como hacen ahí en África, en otro sitio, con el pie afincado, con la soga tenso y con una caña con un cuchillo en la punta, y entonces desde ahí arriba pues va cortando las hojas y las escobas de dátiles alrededor de la palmera, con mucha técnica, ¿verdad? Porque fallar en uno de los pies que se te afloje, ¿verdad? Bajas de golpe para abajo, ¿no? Y entonces pues nada, y las escobas de dátiles sí, las hojas las cortaban por arriba del talajague y las escobas de dátiles se ponían debajo, la cortaba, entonces la cogía con la mano, ¿no? Una mano, y entonces la tiraba en una manta, normalmente tenía una manta de esas de sacos en el suelo para que no se desparramaran los dátiles, ¿no? Eso, los dátiles es lo mejor que hay para los cochinos. Los cochinos se comían los dátiles verdes como si fueran un manjar. Yo recuerdo teníamos uno, y yo le llevaba una escoba de dátiles verdes, y eso era una máquina de comer dátiles, pero no quería la cáscara, sino la semilla blandita. Eso comía, por un lado le salía la cáscara, pero entraba la semilla, ¿no? Resulta que, si se fijan, el millo en las azoteas, el borde de coles abiertas en el paredón, ¿no? Papas plantadas, otros terrenos un poco embalutos, pero que se han plantado. Aquí todavía están las ramas de millo, lo que queda de haberlo cortado. Es decir, en este sitio donde se nota que el hombre ha manejado ese lugar durante mucho tiempo, pues el regar, el mantener los cultivos, pues las palmeras no se mueren, está claro, ¿no? Además, las palmeras ahí se han multiplicado, ves, aquí han crecido muchas, de un brinzal ahí, ¿no? Y vivían, pues, de lo de la lluvia, pero sobre todo del agua del riego también, ¿no? Por eso hoy en día en La Gomera, que se ha
se han abandonado todos los cultivos, pues entonces es muy difícil encontrar un lugar donde las palmas estén bien. En los fondos de los barrancos, en las cañadas, en algunos romanientes en las laderas de la montaña. Y bueno, y a veces, como decía Pedro ayer, sí, el agua necesita agua, pero a veces tuve palmeras viviendo ahí con muy poco, depende. Y yo lo sé porque hacíamos guaraperas en Guadar y había algunas que daban muy poco guarapo, pero con ese poquito guarapo se hacía miel enseguida, porque era muy concentrado, ¿no? Es decir, que la palma es tolerante, bastante tolerante al tema del agua, ¿no? Bueno, y de esta zona para abajo, les voy a poner una foto ahora para que vean cómo está hoy eso. Todo abandonado, todo seco, no queda casi nadie. Fuimos a ver el verano pasado a una señora que en aquel tiempo yo le saqué una foto con los hijos, pequeñitos, el marido, y claro, la señora ya tiene 80 años, y encantada, ¿no?, de que le llevara la foto, y ella mantiene todavía, sinistrosa, ella riega todavía a buscar el agua y demás, y tiene estos andencitos cultivados, y gracias a eso pues viven algunas palmeritas que están cerca, ¿no? Pero Tabuluche está así. Luego después, esto es el barranco de Guarimier, Playa Santiago. Eso fue el año pasado. En Guarimier, no solamente que está en el sur total y que ha llovido poco, sino que ahí han hecho varias prospecciones, sí, varios sondeos para sacar agua. Y han sacado agua, hay varios pozos ahí. Es decir, todo tiene que ver. También tiene que ver que haya fallado algún romaniente en la ladera, ¿no? Bueno, si se fijan, hay algunas palmeras que todavía escapan y escaparán, ¿lo ven? Pero hay otras que no, hay otras que ya se murieron, ¿no? En algunos sitios sospechas incluso de que le echarían algún herbicida, alguna cosa a esto, ¿no? Porque no lo entiendes, ¿no? Como están cerca del barranco. Y yo estuve buscando una foto que tenía de este lugar, pues esta la mandé a hacer a mi primo, porque me la sacara, y yo tenía una hecha de ese lugar, hace a lo mejor en el año 87, por ahí sería, 86, 87. Si se fijan, fíjense aquí, estas dos casas, ¿no? Entonces estas dos casas están aquí, y este lomo, que sería este, ¿no? Pues eso es lo que hay. Esos son los cambios que han habido en La Gomera y que es difícil que eso vuelva atrás, ¿vale? Hombre, se podía hacer más. Pasa que es una pena. Bueno, y ahora siempre hemos estado ahí trasteando, defendiendo un poco de que el sacar el guarapo es bueno para conservar las palmeras, pues por lo menos hace mucho tiempo que las palmeras pasaron de ellas y las cortaban, las envenenaban. ¿Por qué? Porque no las usaban ya, porque antes daban mucho. Palmeras, ya vimos nosotros, hasta de las raíces hacían hilos, hacían tomisas para coser, para las esteras. De todas partes de la palmera se sacaba, ¿no?, algún producto. Era una planta, o la palmera canaria es una planta como las primeras que usó el hombre cuando se hizo sedentario, una planta de múltiples usos, ¿no?, como el cocotero, como la palmira en Asia, como el moral, ¿verdad?, que se usa para distintos fines, la planta fundamental para las primeras civilizaciones, ¿no? Y luego después, pues el que los guaraperos cuiden las palmeras, que es como si fuera su ganado, para sacar el guarapo, hacer miel y vender, pues eso es algo que es positivo, ¿no? Pero, claro, para eso hay que tratarlas con cuidado, con mimo y cuidarlas, ¿no? Y eso no se está haciendo. Por ejemplo, aquí aprovecharon, y está bien, es el ingenio del gomero, aprovechar y hacer 4 a la vez, ¿no? Claro, estas escapan, pero esta del medio por donde sube, para ir a las demás, ¿no? Fíjense lo que tienen clavado en el tronco, tubos, ahora lo veremos, ¿no? Tubos de media de esos, huecos, le afilan la punta, y entonces, claro, ahora yo les explico que eso es un daño tremendo para la palmera. Y claro, este es el guarapeo industrial,
porque entonces en Alojera se han montado 7 o 8 industrias del guarapo, para hacer miel de palma, y tú vas aquí al Puerto de la Cruz, a cualquier bar de estos, y te dicen, tenemos berenjenas con miel de palma y tal, no. O vas a Arguineguín, o vas en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura. ¿Y cómo hay tanta miel de palma? Pues no se le ha puesto el límite. Y entonces se produce a lo mejor demasiada. Están haciendo una presión muy grande sobre el palmeral gomero, que está muy jodido, ¿no? Entonces eso tiene que regularse. No puede ser que en un pueblo como Alojera hayan 7 industrias de esas. Después en Vallehermoso otras 2. O sea, es mucho. Y entonces, claro, un guarapero tradicional hacía 7 palmas guaraperas. Una industria de esta, 100. Y después vuelve a sacar otras 100, ¿no? Y no hay problema porque el clientelismo hoy, venga, para adelante, ¿no? Entonces, nosotros estábamos intentando de que le subvencionaran, pues ya que estás dándole permiso, le subvencionas para que compren escaleras de esas metálicas, que son esas escaleras telescópicas, eso se arriba perfectamente, ¿no? Y ahora yo les explico ahora eso. Miren, eso en Alojera, una de esas industrias, tienen unos grandes calderos de estos, ¿no? Este es Pedro Sosa y este que está aquí, que fuimos a visitar eso. Noda, el que estuvo presidente del Cabildo de Fuerteventura, Gerardo Mesa Noda, se conocen. Gerardo Mesa Noda también le gustaba mucho el tema de las palmeras y él ha escrito sus cosas y demás. Y claro, estos son unos fogones tremendos a fuel, ¿no? Por aquí sacan con un carrito, se llevan la miel y después llegan aquí y tienen para procesarla, para envasarla en distintos... Y bueno, pues algo les da porque eso está funcionando. Claro, esto no tiene nada que ver con la forma tradicional. Este es don Antonio Plasencia. Esto es una visita que le hice en el 1979. Habían cortado un montón de pinos insignis de estos por ahí en aquellos montes y entonces él aprovechó y los compró y los tenía allí. Y claro, un fogón con sus chiniques, con sus pinos de leña y ahí haciendo miel de palma. Buenísima, ¿no? El sabor no vea. Y claro, él tenía en ese momento 7 palmeras. Bueno, lo mismo tener 7 que tener 100, ¿no? Y luego después viene la cosa que tienes que tener gente para hacer las palmas guaraperas, preparadas. Y muchos no están preparados, entonces se cargan un montón de palmeras en el proceso. Bien. Y entonces eso es lo que me llevó para escribir esto que tiene esto ahí de la Macaronesia, para intentar pues darle movimiento al asunto de que esta gente pues hagan las cosas mejor, ¿no? Y miren, aquí tienen una palma son 2 palos de la inflorescencia de la pitera, ¿no? La pitera, y con unas tablas y tal, pero suben a su palmera a hacer la guarapera. Aquí tienen una palmera, la puse, no sé si verán, cada cicatriz de esta que se ve en el tronco es en un año que la hicieron guarapera. Cada 5 años, 6, 7, 8, 10, 4, ahora están haciendo cada 4 años, están intentando, está poniéndose a un ritmo muy acelerado eso, ¿no? Y esta tenía por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces le hicieron a esa palma guarapera, ¿no? Y la siguen haciendo sin problema. Pero claro, sin hacer estas barbaridades de mandarle esos tubos en el tronco. Pues mire, aquí tienen la forma en que hacían antes. Hacen un peldaño inclinado hacia acá cuando subes, ¿no? Para tener mayor agarre. La palmera tiene un córtex por afuera que es de 4 o 5 centímetros, ¿no? Y después está con una chuela, se corta, inclinado también el de afuera para que el agua no quede ahí, para que sea mejor ponerte y al mismo tiempo el agua no se queda. ¿Por qué? Porque es que la palmera, esa monocotiledonia, no tiene tejidos de crecimiento en grosor. Entonces las cicatrices tú le haces un hoyo y eso no se rellena. No se rellena porque no hay ese crecimiento, ¿no? Para reponer el tejido que has dañado. Y claro, después le mandan los tubos, a ver si yo tengo un tubo aquí. Mira, esto es un tubo que conseguí de una de esas palmas que tenían allí, que las dejaron, pues, y entonces, se fijan, aquí tiene 10 centímetros, 12, 13, 14, esto es lo que
entra un poco en el tronco de la palma. Es decir, que a lo mejor serían 4 o 5, pero se te mete dentro del cilindro central de la palmera 10 centímetros del tubo ese. El tubo ese es cachado en la punta, con forma de pico, pero no soldado. Y luego después lo ponen inclinado, lógicamente, ¿no? Para que vaya cediendo a medida que subes cada día, ¿no? Y si te fijas aquí ya, se ha doblado, ¿no? De todos los días que suben, ¿no? Está virado al revés, tendrías que mirarlo así. Entonces, claro, todo el agua y cualquier hongo, lo que sea, todo entra ahí al cilindro central de la palmera. Y como ya te digo, es una herida que no se rellena, pues aquí tienes, en la vez pasada que hicieron esta guarapera, tienes aquí donde pusieron los tubos, ¿no? Entonces, esos tubos se cayeron, o se los quitaron después, y ahora, para hacer la guarapera de nuevo, vuelves a poner otros tubos que los verás puestos por aquí para arriba, ¿lo ves? ¿No? Entonces, cada vez que haces guarapera, cada 4 años, le mandas otra media ferretería en el tronco, ¿no? O sea, hay un momento que ya no puedes más, no puedes encontrar una palmera de estas en su día con esas cicatrices de haberla hecho tantas veces guarapera, ¿vale? Bien. Entonces, ahí esto para algo que dice en la revista, dice: la extracción del guarapo y su conversión en miel de palma es un recurso que los jóvenes gomeros tienen a su alcance para un aprovechamiento sostenible, de verdad, cumpliendo con el reglamento aprobado para ello y tratando las palmeras con mimo y cuidado, como siempre se hizo por las generaciones anteriores. Es normal que quien se aprovecha de este recurso debe protegerlo para que perdure, y es lógico que sean los guaraperos los principales interesados y preocupados por la salud de los palmares de la isla. Eso es lo que hay. Bueno, y te puedes encontrar un monumento a lo que no se debe hacer, que es esto, ¿no? O sea, una palma que estaba débil, que no se puede hacer una palmera débil, hay unas normas, un reglamento para eso, ¿no? Tiene su buena corona de hojas, y la hicieron una vez, está aquí, otra vez, 3, a la 4ª vez que la hicieron, ya se quedó ahí. Ni la escalera le quitaron, ahí se quedó. Ese monumento se quedó ahí, ¿no? Eso es en Cubaba, sitio precioso en Tazo, ¿no? En el oeste de La Gomera, el lugar de la mejor miel de palma de la isla. Y bueno, y entre todos los males ahora mismo está la Diocalandra frumentis esta, que ahora mismo en La Gomera está también, en Valle Gran Rey, en San Sebastián. Valle Gran Rey se ha extendido, sí, con lo decía Pedro ayer, la desidia de lo aquello, pero además las malas intenciones de los gobernantes, porque se les ha avisado que hay palmeras que trajeron aquí. Recuerdan que ayer Pedro dijo de que habían cogido en determinados sitios, en Gran Canaria y en Tenerife y en La Gomera, semillas para plantar de palmeras que verdaderamente en sus análisis genéticos no eran de razas puras, sino que eran un sitio donde estaban hibridadas, con mucha hibridación. Bueno, pues resulta de que todas estas palmas que están ahí son híbridos todos, los han plantado en la avenida de estas que hicieron nuevas en Valle Gran Rey, la parte baja, en la costa, y están plagadas de Diocalandra. Ahí están los de Licía con sus trampas y demás, pero muchas veces, le digo la verdad, una palma de esta se tienen que dejar de tanto cuento y hacer un tratamiento fuerte, porque eso no vas a coger los dátiles. Bueno, un tratamiento fuerte. Para los hongos hay unos sistémicos fungicidas y hay unos insecticidas sistémicos, y tú le mandas a la palma esta por lo menos para salvarla, ¿no? Pero ahí las han dejado morir. Pero lo malo no es eso, sino que después el material de poda de estas palmas le dijeron: procesenlo en el mismo sitio donde están las palmeras, los amontonan en un lugar, le meten fuego, los pican, hacen lo que quieran, ¿no? Pero no los trasladen, pues los han estado trasladando por todo el Valle Gran Rey, por todo el valle para arriba, el mejor palmeral de La Gomera, ¿no? Para quemarlos en una carretera perdida arriba, cerca de Arures, ¿no? Sin cubrir el camión para nada y sin hacer caso de lo que le dicen, más bien lo hacen peor. Entonces, con esta gente gobernando en La Gomera lo tenemos jodido, ¿no? Bueno, mira, hace tiempo que no hablamos de don Wilfredo y aquí lo tenemos, coño, estaba él todavía con el pelo negro y bien puesto ahí, ¿verdad? Don Wilfredo Vilpré y Cristóbal Rodríguez, ¿no? En un día que fuimos, porque Cristóbal estaba haciendo su estudio de los
tarajales y sausales, ¿no? Y fuimos a la costa esa del Sausal, de La Matanza, Rojas, y este es lo que llaman el puertito del Sausal. Aquí es donde estaba el pico del Sausal, el lotus este, y resulta de que esto estaba lleno de casitas, claro, eran las casitas de verano de la gente de lo alto de ahí, de La Matanza y demás, ¿no? Y aquí estaba Rojas, que no... Tengo otra foto donde se ve todo eso lleno de casas también. Y entonces ese día nos sorprendió porque fuimos a bajar por una carretera y entonces había una gente ahí viviendo y decía, no, tienen que pagar 100 pesetas o algo de eso, no tienen que pagar. El Fripre decía, ¿cómo va a hacer eso? ¿Pero cómo va a hacer eso? No se puede bajar aquí a la costa. No, seguramente eran una gente que tenían allí y que vivían un poquito de eso que cobraban y les cuidaban la finca. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del Malpaís de Güímar, porque sí, esta es las arenitas blancas que hay ahí a la entrada, por aquí está el puertito y por allá está el Socorro. Ese es el volcán de Archaco, y resulta que eso fue como hace unos 10.000 años, según estudió Jesús Bravo, que hizo la tesina de aquí también, de la erupción volcánica esa. Y aquí hay dos volcanes más antiguos, pero muchos miles de años más antiguos, ¿no? Porque incluso encima de ellos hay unas capas de pumita que en algunos sitios se descubren aquí, que cubrió las lavas basálticas hace 10.000 años, cubrieron materiales que estaban ahí mucho más antiguos, ¿no? Y entonces, como pueden ver aquí, tuvo unos 10.000 años, se formó primero un campo de lavas basálticas, en forma de abanico cubrió todo el Malpaís, y ganando incluso terreno al mar. Esto es una playita que hay está mezclada entre pumitas y arenas conchíferas, ¿no? Bien, aquí tenemos el Tabaibal y aquí tenemos... Sí. Esta foto la compró don Wilfredo porque primero me propuso, dice, de ir en un helicóptero a sacar. Digo, ¿y helicóptero? ¿Un gomero? Ni de coña, helicóptero no. Da miedo tú, subimos ahí al helicóptero y sacamos unas fotos buenas y tal, pero... Entonces compramos una foto, trabajos fotográficos aéreos, algo así, ¿no? Y la verdad que la foto esta es como si estuviéramos hoy con los drones esos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí arriba es donde está un poco el Cardonal, y todavía quedaba, ahí la veremos luego, unas casetas meteorológicas que tuvimos después, recogimos todos esos datos porque ellos los tenían para hacer el aeropuerto ese del sur de Tenerife que tenían destinado a esa zona. Después no sé qué pasó, que si la ladera de Güímar impedía el tema y tal. Y como pueden ver, aquí tenemos a don Wilfredo en medio de las lavas. Precisamente fuimos a un sitio de mucha escoria, ¿no? Ahí no crece nada porque la tierrilla, ahora lo haremos, la tierrilla está muy profunda, entonces las plantulitas no les da tiempo a crecer para arriba, ¿no? Y esto era su amigo el profesor Rivas Martínez de Madrid, aquí lo digo, que murió hace un par de años, 2020, y estos son miembros de su departamento de Madrid, que don Wilfredo los metió allí con los zapatos y todo, con los zapatos, eso, se les arañaron todos los zapatos a esas mujeres de Madrid. Yo creo que una tenía hasta tacones y todo, pero bueno. Bueno. Como digo ahí, el profesor Vilpré fue quien promovió el estudio de este lugar que ya conocía. Sabía la importancia del Malpaís de Güímar y la Montaña Grande, el Chaco. También estaba al tanto de los planes del Cabildo para construir allí un polígono industrial. Tenía claro la urgencia de su estudio y protección. Por eso me dijo que le metiera mano a eso, ¿no? Resulta que les dije antes que él estaba de consejero del Cabildo, sabía todos los planes que había, ¿no? ¿Vale? Y esto es el volcán, visto acá, vean que tiene un cráter dentro, este es el cráter, ¿no? Como todos los volcanes, esto al final de la erupción, pues los surtidores de gotitas de lava y regurgitando algunas lavas que hay aquí, unas planchas en la parte norte del volcán, y entonces pues esas explosiones producieron ese cráter dentro. Adentro había un par de higueras
y ahí están las Tabaibas Dulces, en fin, un lugar especial. Y ahí estaba la primera fase del polígono industrial, construyéndose, ¿no? La montaña tiene unos 150 metros, ¿verdad?, sobre la superficie circundante, 150 de aquí a aquí. Y después del nivel del mar arriba, pues son 275 metros. Quería hablarles un momento de esto porque resulta de que en aquel momento, cuando yo empecé a hacer el estudio, en el departamento de botánica había un librito que era la tesis doctoral de Volker Reiter. Y es un ecologista de aquellos tiempos, alemán, de los verdes de aquel tiempo, no de los de ahora que están mandando armas a los judíos, ¿no? Sino, era una persona muy curiosa. Y yo le escribí si tenía él fotos del país de Weimar de anterior, porque él había estado aquí en los años 60 y pico y demás. Y entonces me mandó esta foto, que pueden ver en aquel tiempo, ¿no?, del año, dice, 1971. Ahí estaban al lado del puertito, pues amontonando cardones, que se habían cargado las palas mecánicas estas, un tal Campos, no sé qué, el que tenía la pisonadora y haciendo aquellas calles que están bajando al puertito a la izquierda, toda esa parte de la izquierda del puertito. Y él ahí pues me mandó su carta, que ahí tengo guardado, carta, 20 hojas escritas, ¿no? Y después me mandó también un tocho así de la cartografía de La Gomera. Así, digo, ¿qué va tú? Esto, no va a meterse uno en eso. Diré una cosa, la hermana que me mandó a mí una carta diciéndole cuando había fallecido, cuando murió, las cenizas están en La Gomera. Sí, sí, porque él se hizo, él vivió allí en La Gomera. Sí, vivió en el Barranco de la Villa, en Barranco de San Sebastián, vivió como los últimos tiempos, ¿no? Ahí. Estuvo un poco perseguido por gente de allí, ¿sabes? Sí, sí, no, él se vio muy... Folkenreiter. Folkenreiter. Y esta es una foto donde se ve él, este señor, Folkenreiter, como una anacoreta. ¿Ya? Y ahí está pues Richie, Ricardo, Marquín, Rafa, este es Lázaro, y después están dos muchachos enrasados con alemanes, ¿no? Como era Pablo Vinuesa y Pipo, no me acuerdo. Este es Paco Larroche. Tengo que decir que hace poco Ricardo pues le dedicó a Eduardo un Cheirolofus, ¿no? Cheirolofus, sí, Cheirolofus Barchini, ¿no? Eduardo falleció ya hace unos años, ¿no? Bueno, y seguimos manteniendo relación con él. Él en ese tiempo vivía en La Gomera, pero después ya la casa de La Gomera no sé qué pasó con ella. Bueno, aquí sí quería comentarles algo, y es que nosotros en aquel momento en Malpaís pues se estudió bien. Un día fui con Jesús Bravo a ver la geología, otro día fui con Antonio, el palmero, Antonio Rodríguez, que era un gran edafólogo, ¿no? Entonces estuvimos viendo todo, y ahí llegamos a la conclusión de que gran parte de los suelos que están en las lavas, porque las lavas con 10.000 años no da tiempo que se forme mucha tierra, que gran parte de los suelos es del volcán, del material más friable, más erosionable del cráter. Y entonces el agua los va lavando y los va llevando para los tubos volcánicos y para el Malpaís por donde pueda. Yo también le decía, digo, mira, yo he estado aquí un temporal que hubo de esos africanos de Calima, y recogí, mira, un frasco de estos que venían los rollos de foto, ¿no? En esta roca recogí este frasco de tierra. Digo, esto cada vez que hay un temporal de estos de africanos de Calima, es un aporte muy interesante de suelo que hay en los Malpaíses nuevos de Canarias. Bien, pues, estoy a lo mejor enrollando demasiado. Oh. Bueno, lo que quería decir aquí que al Valle de Weimar llegan los alisios bien, pero arriba a la ladera, ¿ven? A mí se ponen las nubes. Pero esto aquí abajo es mucha sequedad, hay mucha aridez en el Malpaís. Ahí no llueve, en los datos que teníamos nosotros, llueve menos de 300 milímetros anuales. Entonces es un sitio casi como de borde de desierto. Mientras que arriba en la ladera de Weimar pues hay laurisilva, ¿no? Porque lo que se desborda de Anaga pues llega hasta ahí. Bien. Y el Malpaís pues resistió a los antiguos medios de roturación y ha escapado hasta hoy, menos mal. Y la biodiversidad del Malpaís es ciertamente grande. Estos fueron los datos que usamos para
mandarle un escrito a Licona y decirle la importancia que tenía el Malpaís que se debería proteger, ¿no? Este es el escrito. Coño. Presentado el 5 de enero de 1981, ¿no? Presentamos a Licona y después pues seguimos manteniendo ahí la presión un poco. Esto es un artículo que sacamos del Malpaís de Weimar como vertedero o lugar protegido porque querían hacer un vertedero en el Malpaís. Luego después cuando las aguas depuradas iban para el sur querían también hacer en el cráter del volcán un depósito regulador de las aguas residuales para el sur. Es decir, que siempre estaban... Bueno, entonces nosotros contamos desde el principio y les informamos todo lo que podíamos y ellos aprendieron a defender su Malpaís. Se formó ahí un grupo que se llamaba Grupo Tabona, ¿no? Esta es Mónica. Mónica sigue todavía en la batalla. Mónica ya tiene bastantes años. Bueno, y aquí se murió y estos muchachos pues formaban parte de ese grupo. Hace un par de días mismo fuimos al sur y estaba Mónica ahí con su pancarta de Tabona ahí, con 75 años que tiene o algo así, y ahí estamos. Y nada, y eso ha sido muy importante porque a veces me llamaba y dice, se están metiendo unas palas aquí y tal, vamos a ir a pararlas allí, nos vamos a poner delante y tal. Digo, yo, mi niña, yo no te puedo hacer nada porque estoy aquí en la Orotava y tal, pero ellas iban y ahí han luchado y siguen luchando por eso. Bueno, hoy en día entonces en el 87, nosotros mandamos el 81, pero en el 87 fue como paraje natural, cuando la ley aquella de espacios naturales, que después lo cambiaron, ¿no? Y lo cambiaron pues como reserva natural especial en 2006. Y esto es el Tabaibal, la época con ya hecha la hoja, y arriba las Cumbres Nevadas, ¿no? Está entrando usted a una reserva natural especial en el Malpaís de Weimar. Bueno, un poco esto para decir que siempre hemos mantenido la costumbre. Yo cuando estuve dando clases en la Orotava y en el puerto también, pues llevaba a los alumnos a ver ese sitio donde las leyes de la naturaleza se veían con tanta nitidez, que estaba bastante conservado, ¿verdad? Y las relaciones entre ellas también. O sea que, y también gente de Weimar, como estos que están aquí. Por ejemplo, dice, esto en el 86 y es Manuel González Pérez de la Orotava, y en 2017 son jóvenes de Weimar. Bien. Esto también he ido con la escuela magisterio, la aneja de magisterio, con los niños, los maestros, todos los años hacen una excursión al lugar, llevan su pancarta, se preparan días antes del tema y tal, se sacan su fotito ahí, los chicos por lo menos va entrándoles la cosa de la conservación y de lo que tienen ahí, que es muy importante, ¿no? Y luego después, esto forma parte de una campaña que hicimos hace 2 años para intentar que por lo menos en la romería esa del Socorro no se suba todas las arcas esta de gente por ese volcán para arriba y luego se descolgaban por toda esa ladera para abajo y hacían esa trocha tremenda ahí, ¿no? Un material muy, muy suelto como es el picón, entonces ahí se llevaban todo lo que había, animales, plantas y todo lo que trancaban ahí se lo llevaban, corriendo para esa parada, haciendo las payasadas esas, ¿no? Eso propio de gente rebenque, ¿no? Porque cuando te dicen que eso está mal hecho y sigues ahí en plan saneado haciéndolo, ¿no? Eso es de persona torrontuda, ¿no? Y que tiene poco conocimiento. Pero bueno, para eso estamos ahí batallando, ¿no? Y por fin se logró. Entonces, pues decía ahí, fíjate, que el Cabildo se ha sacado un corto, hicieron un corto, ¿no? Bueno, ante esta situación no basta con anunciarlo, sino que deben actuar en consecuencia las autoridades medioambientales y gubernativas para impedir que gente insensata y torrontuda sigan destrozando esta maravilla de espacio natural que tienen y deben cuidar con esmero Weimar y Tenerife. Y entonces pusieron a los policías de Weimar, a la policía, no sé si nacional, pero la Guardia Civil y demás, unas verjas, y entonces lograron hace 2 años, el año pasado, y que no, 2 años seguidos, que no suban al volcán a hacer ese destrozo. Por lo menos algo es algo, ¿no? Aunque ayer cogieron unos cazadores metidos con los todoterrenos, metidos en el interior del Malpaís, ¿no? Y se metieron, creo que los denunciaron, espero que los denuncien y por lo menos le enseñen a que eso no se debe hacer, ¿no? Bueno, y otra
cuestión que quería decirles es que cuando yo salía con Vilprés a las excursiones esas al Malpaís de Weimar, recuerdo las tabaibas, los cardones. Mira, este látex tiene... Siempre, don Alfredo siempre fue un profesor muy pedagógico, un sabio, ¿no? Sabio del cual hemos tenido pues, el honor de estar a su lado y de aprender de él, ¿no? Y eso es un privilegio. Y decía, pues esto tiene terpenos y tiene unos heteróxidos que tienen azúcar, y cuando claro, el ambiente se separa el azúcar del glucósido, y entonces tú ves que esto es dulce, la tabaca dulce, tú puedes... Estas cosas, todas esas cosas, pues uno le iba a dar. Yo inmediatamente después, siempre que tenía algún dinero, me iban, me voy a comprar un libro de fitoquímica, o me compro un libro de farmacognosia, bueno, a saber más de esto, ¿no? Entonces todo eso te incitan a aprender más, ¿no? Y entonces cuando estaba en la Orotava, surgió la oportunidad de unos cursos de sanitaria, de darles una asignatura que decía productos dietéticos y fitoterapéuticos, una María de esas que tal. Yo digo, no, vamos a ver fitoterapia, yo voy a hacer un programa. Y hice un programa de fitoterapia y estuve como 18 años explicando eso. Y esto era que íbamos íbamos a las Mercedes, a ver, íbamos a las Mercedes, en la cabecera del Barranco de Afura había una señora, se llamaba Pastora, y ahí tienes a Pastora, y la íbamos a visitar todos los años, porque Pastora, ella dice que la llaman Pastora pues de chiquititas ahí. Venían a su casa, a la cantina que tenía ahí, Santa Cruz, había un médico que traía de Santa Cruz unos periódicos y le dejaba. Y entonces ella aprendió con un pico de pitera y las hojas de coles, aprendió con los periódicos a escribir las letras y aprendió a leer también, ¿no? Y luego después Pastora nos preparaba un carnita de cornejo al salmorejo y unas papitas guisadas, y allí comíamos, y después a ella le encantaba, después sacaba su libro, el Bander, tenía el Bander, y a preguntarle a la chica, ¿y tú sabes para qué sirve esto? Y para lo otro y tal. Eso era todos los años. Pues eso, las influencias que ha tenido uno de buenos profesores que uno tuvo, ¿no? Bien, y para terminar, ¿verdad? Pues tenemos esto. Pues hace poco nos vimos, en la presentación fue en el museo, y ahí estamos los alumnos gomeros, está Alberto Brito, está Juanito, de Olimpia, y está aquí Cristóbal, ¿no? Con nuestro profesor y con la gratitud y el aprecio de sus alumnos de La Gomera. Y ya con esto pues terminamos. Gracias. Gracias. Yo aprovecho para felicitarte con esta maravilla que nos has regalado aquí, entrañable, de recuerdos, de sabiduría. Y aparte de eso, también antes se me quedó en el tintero decir que la bonomía y la generosidad que siempre te ha caracterizado, Juan, ahora que hablabas por último del Malpaís de Weimar, yo estuve trabajando en la administración del gobierno de Canarias, encargada de la conservación de las especies y de los espacios naturales protegidos. Me encomendaron el papel, la responsabilidad de ser el conservador del espacio natural, antes paraje natural de interés nacional, Malpaís de Weimar, un espacio que yo conocía de regular a poco. Y yo me acuerdo, Juan, que tú me regalaste una caja con fotografías aéreas, con cartografía temática de geología, de un montón de cosas, y me transmitiste todo ese conocimiento previo que gracias al cual yo empecé a ponerme en escena, ¿no? Y evidentemente, lógicamente, quien conoce el Malpaís de Weimar se enamora del Malpaís de Weimar por todas las cosas que contiene, desde el paisaje, que es lo que primero que percibimos,
hasta todos los elementos de su gea, de su flora, de su fauna. Y bueno, en esa línea hemos contribuido de alguna manera a hacer una realidad lo que en su momento se pensaba que esta era una batalla perdida, que aquello iba a ser pasto en gran medida de un desarrollo urbanístico industrial que se hubiera cargado más de la mitad del actual espacio natural protegido. Y sin embargo, gracias a esas semillas que se fueron plantando, de conocimiento, de interés, pues sale ahí un movimiento ecosocial potentísimo que da como resultado que en el año 2006 el Parlamento de Canarias apruebe una ley de ampliación del espacio natural protegido inicialmente, llevándolo hasta justo donde está el polígono industrial y, por tanto, salvando toda una serie de unidades geológicas, ecológicas y paisajísticas de elevadísimo interés. Y yo me siento muy afortunado de haberte tenido a ti ahí, gracias, lo mismo que al profesor Wilpre. Entonces, bueno, en eso estamos. Bueno, dicho esto, porque te lo debía, si hay una persona, como estoy sustituyendo a Jaime Coello, un poco como moderador, pues quien quiera hacer preguntas al ponente, pues aquí lo tienen ustedes, todo suyo. ¿Qué pasó con la extracción de áridos de Güímar? De más de 30 años que está eso ahí. Ahí no hay nadie que intervenga para poder arreglar eso. En el barranco, refiere. Sí, la zona de ahí. Sí. Eso está abandonado ahí a la mano de Dios. Sí, eso está porque, claro, hay gente implicada en la cárcel, ¿no? Y también hay resolución de los tribunales en que tenían que reformar aquello, ¿no? Sí, rellenarlo y no sé qué, pero eso está ahí. Me acaba de decir el presidente del instituto que, lamentando, vamos a tener que ser muy cortitos, quizás cerrándolo el profesor Wilpret, porque ahora va a haber aquí en este mismo salón otro acto. Entonces, seguro que me pasé, pues yo a veces no tengo cuenta de eso, me pongo a hablar y no... Bueno, pues 4 palabras nada más. En primer lugar, felicitarte, Juan, por la espontaneidad en que nos has explicado todo este trayecto de tu vida, que en gran medida, pues casualmente yo también he participado en ella, y esto a la altura de la edad que tengo, que son los 91 años, 1 mes y 5 días, pues de alguna manera refresca mucho la memoria y le da a uno la sensación de haber cumplido con su deber de una manera más o menos correcta, porque precisamente por eso es. Te diré primero una cosa, la palmera canaria es nuestra mayor propaganda mundial. Lleva el nombre de Canarias por todos lados, gratuitamente. No hay que pagarle a ninguna empresa para que haga propaganda de Canarias. En todos los idiomas que yo conozco, que son 5, la palmera canaria se llama Der Palmen, die Deutsche Palme, le Palmier Canarien, Canary Palm, y es la palmera más extendida por todo el planeta. Como una planta que se ha plantado, es increíble. Yo en Alemania y en Suiza las mantienen en el invernadero y cuando viene el verano la sacan fuera para que la gente la observe, porque es la más llamativa de todas las palmeras. Segundo, desde el punto de vista ecológico en estos momentos es la más que chupa CO2 de la atmósfera por el follaje que tiene. Ninguna del resto de las 600 palmeras que hay en el planeta tiene la capacidad de, lo que se llama en estos momentos, descarbonizar el aire para que nosotros podamos tener un oxígeno más o menos potable, ¿comprende? Y evidentemente luego el maltrato de la palmera canaria que tú has enseñado ahí, eso es una tragedia. Una tragedia grave, pero era importante que lo plantearas aquí porque es necesario hacerlo, ¿no? Es triste lo que se ha visto, aunque yo creo que no. Más triste todavía es que estemos plantando washingtonias en vez de palmeras canarias. Que la washingtonia es una planta invasora, que ella se expande sola. Eso es verdaderamente sorprendente. Pero bueno, de todas maneras, creo que en la defensa está ahí en segundo lugar. Y por último, el mal país de Güímar. Eso fue primero considerado una posibilidad de ser un aeropuerto. Pero afortunadamente la ladera de Güímar,
los expertos, digamos, en aerodinámica dijeron, para despegar es un problema. Que no podían. Yo estuve el sábado con mi mujer, que no ha podido venir porque ha tenido toda esta semana del horario de clases hasta las 8 de la tarde, y sé que le ha dolido esta semana. Estuve con ella, con los alumnos que ella tiene en estos momentos en el cuarto curso de biología, porque es la única persona que da todavía fanerogamia. De los muchos que éramos, que es la que queda. En ese grupo de gente había 4 alemanes, porque tenemos ahora una internacionalidad interesante. Interesa Canarias fuera, digamos, de nuestro territorio, y los europeos vienen. Los 3 eran de Berlín, y como yo sabía quiénes eran, ellos no sabían quién era yo, me acerqué y les hablé en alemán y les pregunté qué tal estaban viendo aquello. Dice que, miren, me dijeron, esto es algo absolutamente surrealista. Cuando se sale del verde alemán, ¿verdad?, y del problema alemán, y se ve esto, estas lavas que se están viendo aquí, lo que tú acabas de ensayar allí, dice, esto no tiene ninguna comparación en el planeta. ¿Ustedes están contentos aquí? Dice, muy contentos. Y cada vez vendrán más a estudiar, a ver esto, porque afortunadamente Canarias en Alemania pues está muy considerada como una especie de cambio de clima y cambio de ambiente radicales en 5 horas de trayecto en avión. Eso es sin ninguna duda. Y todas las universidades alemanas tienen en estos momentos, digamos, asignaturas sobre la flora canaria y sobre la biología canaria en general. Todas, lo que te digo, ¿no? Te lo digo porque el hijo mío está haciendo la tesis doctoral en Gotinga sobre flora canaria en Gotinga. Fíjate. En Gotinga, ¿eh? Flora canaria. El grupo que tiene allí, grande, están trabajando íntegramente sobre todo el territorio canario a nivel supermoderno. O sea que fíjate el tema. Entonces, cuando tú ves estas cuestiones y ves lo que ves los coches, ves el ruido, ves el problema que tenemos metidos en estos momentos, el cambiazo que ha dado con la isla, concretamente a la época en que lo estudiamos ahora, Tenerife. es relativamente para pensar, pero para pensar negativamente. Hay que reflexionar sobre eso, porque son muchas circunstancias las que se barajan al mismo tiempo, y es un ajedrez difícil. Hay que meditarse las jugadas muy bien, no se puede echar el corazón, hay que tener cuidado, porque esto es la historia, lo que te has contado. La historia es, digamos, la base del presente, porque el futuro no lo conocemos. No hay nada más que ver cómo en 24 horas a lo mejor te surge una guerra en no sé qué sitio. Ahí tienes lo de esa, lo de Ucrania y tal cosa. Y a lo mejor pasado mañana lo de Moldavia, porque ganaron solamente por un 1% integrarse en la Unión Europea frente a un 49% que se quiere quedar en Rusia. Pues eso ya de entrada te hace pensar de que va a haber un follón ahí pasado mañana. Está la cosa negra. Dicho todas estas cuestiones, agradecer una vez más al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y a ustedes que hayan de alguna manera hecho este homenaje, y me lo han hecho a mí personalmente. Quiero decirles claramente que yo soy portuense, porque mi padre nació en el puerto, en una calle muy cerca de por aquí, nació aquí. Y cada vez que podía venía, era un ateo que creía en el gran poder de Dios. Fijo aquí, y se casó con una católica siendo un ateo frente al gran poder de Dios. O sea que esas cosas que se ven en la vida, nunca vi a pelearse a mis padres por cuestiones religiosas. Y mi madre iba todos los domingos a misa y el viejo lo esperaba afuera, no entraba. No entraba, ¿no? Y cuando estaba yéndose por el otro mundo, que eso yo lo vi, y entró un cura, le hizo así. De eso nada, Nenero. De eso nada. O sea que ese portuense fue un gran personaje a nivel internacional. Fue representante de España en la Federación Internacional de Farmacia durante muchos años. Era catedrático de alemán y yo soy su descendiente. Y verdaderamente, bueno, pues cuando vengo aquí, pues mi abuelo, mi abuela, toda mi familia eran portuenses. El puerto me atrae. Pues para mí ha sido un placer poder participar en esto, en tu homenaje, que te lo mereces más de la cuenta. Pues muchas gracias por todo. Y Cristóbal mañana. Y a todos por su presencia. Cristóbal y al mañana director y a la gente del Instituto de Estudios Canarios, pues para mí es una verdadera satisfacción el venir aquí en mi pueblo y encontrarme con esto y pasarlo también. Muchas gracias. Venga.
Está.